cuánta, cuánta misericordia tiene Dios con nosotros. La verdad es que no tenemos palabras para darle gracias por su bondad, porque hasta aquí nos ha traído nuestro Dios. Dice su palabra que por su gracia, por su misericordia, no hemos sido consumidos. La verdad es que, ¿dónde estaríamos hoy si Dios no estuviera teniendo misericordia de nosotros? Y justamente de esto vamos a hablar, de la misericordia, porque es muy fácil entrar en el juego de nuestro adversario, que quiere hacernos a un lado de la misericordia de Dios, que no podamos disfrutar de su presencia, de su amor. Y yo creo que vale mucho la pena que podamos el día de hoy poder hablar acerca de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a abrir juntos la Biblia, si me acompañas, en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9. Mateo, capítulo número 9. Y se nos dice, a partir del versículo 9 en adelante: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué es lo que está en este momento sucediendo? Yo creo que habrás visto, o espero que lo hayas visto, mandé un pequeño video de unos 3 minutos hace unas horas atrás, el día de ayer, donde se nos habla justamente de este momento, en el cual Jesús está pasando y está viendo que están las personas formadas, esperando pagar sus impuestos, sufriendo, angustiadas porque pues no tienen mucho que comer, y lo poco que pueden ganar se les está yendo en pues pagar impuestos, porque los impuestos de Roma eran bastante elevados. La verdad es que nos encontramos en un escenario en el cual casi que la gente vivía más para pagar impuestos que para poder alimentarse ellos mismos. La verdad es que eran impuestos altamente opresivos. Y entonces entenderás que ante un impuesto donde literalmente están dejando de percibir ingresos que bien pueden alimentar a su familia, quienes están cobrando estos impuestos, pues resultan personas altamente odiosas y odiadas, ¿sí? No solamente eso, sino que además estamos en un contexto en el cual quienes están cobrando los impuestos y quienes están enriqueciendo son gente propia del pueblo de Israel. En otras palabras, compatriotas que se pusieron a trabajar para Roma, cobrando impuestos que apenas deja un poco para la comida diaria. Obviamente entenderás que estos personajes para nada eran bien vistos. No eran admitidos dentro de la sociedad, ¿sí? Eran personajes que eran catalogados no solamente como traidores, sino como altamente pecadores, porque nos hace entender aquí la Escritura que la sociedad reprobaba de manera absoluta la vida que llevaban estos personajes. Y entonces Jesús llama a Mateo. No voy a hablar tanto del llamamiento de Mateo, como de las reacciones y de la enseñanza que nos dejan las reacciones que tiene este llamado. En otras palabras, no me voy a enfocar tanto en explicar por qué Jesús llamó a Mateo, cómo estaba el corazón de este publicano, etc., sino más bien de que aprendamos a tener este corazón de Jesús, este corazón cristiano como el de Jesús, que pasa por alto todo lo que implicaba la vida de Mateo y lo llama a seguirlo. Esta es
el ejemplo de misericordia. Para muchas personas, la misericordia es un mero sentimiento de compasión hacia alguien. Para Jesús, la misericordia tiene que ver con rescatar del entorno en el cual esté viviendo una persona y que lo está dañando, lo está consumiendo en vida, ¿sí? En otras palabras, nos estamos enfrentando aquí a un estado en el cual la misericordia va más allá de un elemento emotivo y compasivo, que por supuesto que lo hay. Desde luego que Jesús vio con misericordia y tuvo un sentimiento compasivo a Mateo, pero va más allá de ser compasivo y decir, pobrecito, mira cómo está sufriendo, mira lo mal que le está yendo, cómo me duele ver en mi corazón que fulano de tal esté lejos de Dios y esté sufriendo en carne propia los terrores que conllevan sus decisiones. Y eso por supuesto que carga el corazón, desde luego que cae en peso en nuestras vidas y dice uno, ojalá pudiera reaccionar, ojalá y pudiera darse cuenta de cómo está el estado de su corazón. Sin embargo, entre el mero sentimiento y la acción de la misericordia, como la que vemos con Jesús, puede haber una diferencia enorme. Porque todos podemos decir, es que cuán misericordioso soy, porque veo con compasión a fulano de tal, a sutana de tal, aquel que está bien engañado, aquella que está viendo, le está pasando sumamente mal. En otras palabras, podemos tener un sentimiento compasivo y no ser misericordiosos al mismo tiempo, ¿sí? Yo quisiera que pudiéramos entender esto porque somos bien dados a creer que por el simple hecho de tener un sentimiento de compasión, somos misericordiosos. Y la realidad es muy distinta aquí en lo que vemos. Los fariseos eran personajes que tenían este sentimiento de compasión, pero solamente por quienes les agradaban. Los fariseos, las personas religiosas de aquella época, solamente tenían este sentimiento compasivo cuando se trataba de alguien que fuera afín a su manera de pensar. Es decir, con otros fariseos, con otros personajes del pueblo de Dios, con gente de la sociedad, pero que aceptara de manera muy clara sus indicaciones o sus enseñanzas de los fariseos. En otras palabras, los fariseos solamente eran misericordiosos con los que ellos querían, nada más. A quien ellos reprobaban, estaban reprobados. No había una misericordia homogénea para los fariseos. Para una persona farisea hoy en día, hay personas que merecen tener misericordia, o no merecen, mejor dicho, que pueden tener misericordia, y hay personas que de verdad se la han ganado a pulso y no deberían de ser llamados a misericordia. Es decir, hay quienes se creen con el monopolio de la misericordia, como quienes su juicio y su criterio son los que deberían de prevalecer para decidir quiénes deberían de estar caminando con Dios y quiénes no, o quiénes podrían accesar al reino de los cielos y su justicia y quiénes no. Y a partir de esta idea falsa de misericordia, ejercen un dominio y una opresión sobre personas que a lo mejor estaban queriendo entrar en el reino de los cielos y que por toparse con personajes como lo eran los fariseos, que daban misericordia según les convenía, están siendo detenidos en su intento por reconciliarse con Dios. Pues bien, aquí Jesús nos va a demostrar el gran error y nos va a enseñar a ser misericordiosos. Jesús ve a Mateo y en lugar de ver a este personaje cuyos merecimientos deberían de llevarlo al infierno, lo ven como una persona que necesita de salvación. Este cambio en la manera de ver a una persona genera una empatía y un deseo por hacerle bien que los fariseos no alcanzan. Porque las personas que hoy en día son religiosas y que se miran a sí mismos como mejores que otros, no alcanzan a ver, a tener compasión y acción
hacia las personas que necesitan ser salvadas. ¿Sí? De hecho, un fariseo veía a un publicano como un traidor. Algo así como si el día de hoy los religiosos o los muy santos, los muy buenos, los que tienen la capacidad y la inteligencia para menospreciar a otros, ven a sus hermanos caer y en lugar de estirar la mano para decirle levántate, te ayudo, vamos a caminar juntos, se dan la media vuelta y los tildan como de blasfemo, apóstata, traidor. Así veían los fariseos a los publicanos. Entonces lo que hace Jesús es demostrarnos cómo se hace misericordia. Y la Escritura nos dice de manera muy clara. Dice que ve a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Versículo 10. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, cuando vieron el trato de Jesús, los que necesitaban ser sanados, los enfermos por el pecado, los que estaban derrotados, los que no podían vencerse a sí mismos, aquellos que se veían esclavos de sus propias pasiones y deseos, vieron esperanza. Pero no la vieron con los fariseos, que lo único que hacían era señalarlos, sino vieron esperanza con aquel que se sentó para hablarles a ellos, para dedicarles tiempo, para enseñarles el camino hacia la puerta estrecha, para tomarlos de la mano y dirigirlos al camino que es estrecho. Es verdad, cada uno tiene que tener su propio encuentro en la cruz. Yo no puedo tener un encuentro en la cruz por ti, pero sí puedo ayudarte y dirigirte hasta la cruz y dejarte ahí a solas con el Mesías. Eso es todo lo que alcanzamos a hacer algunos. La decisión de ponerte a cuentas con Jesús depende de cada uno de nosotros. Pero definitivamente el fariseo era alguien bastante complicado en sus opiniones y en su forma de ver las cosas. Y veían como con enojo, como con celo, y lo digo entrecomillado, a quienes por las razones que sean estaban viviendo una vida como de traidor, ¿sí? Como de apóstata de la cruz. Y en lugar de buscar sanar la vida de aquellos, se daban la media vuelta y les daban la espalda. Eso no es misericordia. Eso no tiene nada que ver con la misericordia que Cristo Jesús nos está enseñando a tener. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay esperanza? ¿Sabes quiénes se acercaron a Jesús? No las mejores personas, no los más aptos, ni los más capacitados, ni tampoco los más fuertes, ni los de mejor renombre. No, se acercaron con Jesús publicanos y pecadores. Le rodearon y comenzaron a escuchar la esperanza que Jesús les estaba brindando. Amados, esto es misericordia. La misericordia no tiene que ver con decir, te voy a confrontar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y te voy a demostrar cuán necesitado estás de Cristo. Por supuesto que sí. Una persona que vive en pecado necesita de Cristo. Pero primero preséntale a Cristo. Primero háblale del reino de los cielos para que se pueda contrastar a sí mismo y ver cuánto necesita de arrepentirse. Pero no primero se arrepiente uno y después ve el reino de los cielos. Primero me presentan el reino de los cielos. Primero entiendo dónde estoy parado por causa de ver dónde estoy con relación a lo que Dios desea. Y entonces busco desesperadamente encontrarme con Jesús, reconciliarme con Él, abandonar mi vida de maldad. Pero que alguien me diga, oye, estás mal, arrepiéntete, no significa más que puro fariseísmo. Primero hay que generar en las personas que puedan mirar el reino de los cielos y su justicia
para que se puedan ver y contrastar y decir, caray, yo no puedo estar ahí, necesito ayuda. ¿Sí? Primero se debe de explicar el reino de los cielos y su justicia. Y era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no les estaba diciendo, ya estás en el reino de los cielos. Eran publicanos y eran pecadores, tenían vidas que no agradaban a Dios. Pero para eso estaba Jesús ahí. No estaba ahí para reprocharles, estaba ahí para enseñarles el camino de Cristo, el camino al reino de los cielos, y que cada uno entonces se viera y que se contrastara y pudiera decir, yo quiero ese camino. Pero necesitaron escuchar primeramente a Jesús. Y ahí estaban sentados a la mesa, escuchando, empezando a asimilar, a contrastarse y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué errores estoy cometiendo? ¿Qué malas decisiones estoy tomando? Pero se sentaron a escuchar a Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Cuando vieron esto los fariseos, dice la Biblia, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Pues ¿no debería más bien sentarse con los santos, con los que no han pecado, con aquellos que aman a Dios, lo alaban? ¿Por qué razón vuestro maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? Porque además, bastante cuidadosos, mejor se refirieron a los discípulos. O sea, ¿por qué tu maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? No se lo dijeron a Jesús directamente, ¿verdad? Se lo preguntaron a los discípulos. Estaban guardando su distancia. Sabían que su manera de ver las cosas no era la mejor. Sin embargo, se acercaron con los discípulos, ahí como así que nadie los vea. Oye, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? Pues porque a eso vino. A eso vino. Vino a sentarse con los que están mal. Vino a ayudar a los que están mal. ¿Y dónde crees que quiere Jesús que estemos aquellos que compartimos sus buenas nuevas? Ayudando a los que están mal. Yendo por la oveja que se perdió. Las 99 que no necesitan ayuda van a estar bien. O eso dicen algunos. Otros, quién sabe si lo estén. Yo sé que Jesús tiene las suyas aseguradas en su redil. Continúa diciendo la Biblia. Al oír esto Jesús, porque no se libró de que los escuchara, o sea, sí los escuchó Jesús, aunque se lo preguntaron a sus discípulos, si alcanzó a Jesús a escuchar a los fariseos que preguntaron esto. Al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes dónde está el Evangelio? Entre los pecadores. ¿Dónde está surtiendo efecto el poder de Dios para salvación? No entre los justos, sino entre los pecadores, entre aquellos que se miran y dicen, yo necesito una nueva oportunidad. Entonces es bien importante darnos este espacio para poder entender cómo estoy tratando yo a mis semejantes. Porque o los estoy tratando como los religiosos, como sintiéndome mejor que ellos, o los estoy tratando con la misericordia y la benevolencia de Jesús, que vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. ¿Con qué ojos estás mirando a tu hermano caído? ¿Con qué ojos estás mirando a esa persona que sabes que vive en una maldad, que está viviendo en adulterio, que está viviendo en fornicación, que está viviendo en mentiras, en hechicerías, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Lo estás mirando como sintiéndote superior a él, a ella? ¿O lo estás mirando como Jesús veía a Mateo? Alguien que necesita escuchar buenas noticias. ¿Cómo estás tratando a tus semejantes? Porque, amado, nadie ha dicho aquí que alguien con pecado vaya a entrar en el reino de los cielos. Es imposible. Pero también es cierto una cosa. Si no estás entendiendo para qué vino Jesús, no has entendido
nada de lo que son las buenas nuevas. Si en tu trato con tus semejantes eres áspero, hostil, menospreciador, haces acepción de personas, si en tu trato con tus semejantes actúas desdeñándolos por su conducta en lugar de ayudarlos, no has comprendido ni una jota ni una tilde de las buenas nuevas del Evangelio. Amado hermano y amigo, la Escritura nos enseña que la misericordia se tiene que aprender. Por eso les dice Jesús aquí, id pues y aprended. Y aquí es bien curioso cómo lo hace. O sea, Jesús les dice, vayan. No les dice, quédate sentadito y va a venir alguien y le vas a decir, oye, te amo mucho, te voy a tener compasión de ti, etc. Aquí nos está diciendo, id. La misericordia se ejerce haciendo lo necesario para que la gente reciba buenas noticias. Se trata de actuar, no de emociones. No por el hecho de que tengas compasión. Aquí Jesús les dice, id pues y aprended. Esto es por práctica. Esto de la misericordia se va a basar en el cómo tratas a todo mundo. Lo mismo a la persona que cuando te frenas en un semáforo se acerca a limpiarte el espejo o el cristal. Cómo tratas a las personas, si lo tratas con menosprecio, cómo tratas a los que te aman, cómo tratas a los que te odian, cómo tratas a los que te aborrecen, a los que no están de acuerdo contigo, cómo los tratas. O sea, todo esto implica misericordia y es un proceso de aprendizaje, pero se tiene que ir. En otras palabras, no lo vas a encontrar sentado en tu casa, esperando sentir emociones y decir, ay, qué cristiano tan bueno soy. Cuánto me compadezco, me acordé de fulano de tal. ¿Cómo estará el hermano? Hace tantos años que supe que se desvió. Ok, búscalo. Id. Por algo te trajo Dios a memoria, ¿no? O sea, por alguna razón lo recordaste. Id y aprended lo que significa misericordia quiero. Es que me acordé de sultanito de tal. Id y háblale de Jesús. A lo mejor está en un momento en el cual tus palabras van a ser respaldadas por el Espíritu Santo y vas a poder lograr que esa persona sea puesta a salvo en el redil. Amado, no te detengas. Si alguien te viene a la memoria, si de alguien te acuerdas, búscalo. Haz un alto. Cuando menos entérate de saber si está caminando o no en la fe. Pero sí hay que hacer algo al respecto. Las cosas no son de gratis, amados. Cuando venga el momento, vayamos, actuemos con misericordia. Con este pensamiento, Jesús no vino aquí a este mundo para echarlos al infierno, vino para rescatarlos. Y yo voy a hacer lo necesario para que encuentren a Jesús. Es eso, ese pensamiento, cámbiate el chip. El pensamiento en tu corazón tiene que ser ese. Jesús vino por ellos, yo también voy por ellos. Yo estoy siguiendo los pasos del Maestro. Voy a seguir sus pasos. Vino por ellos, yo también voy por ellos. Oye, es que me van a decir, me van a tornar, se van a enojar, me van a mandar a volar. No me interesa, pero voy a hacer lo que sea necesario. No me voy a detener a que otros lo hagan. Me vino a mí la oportunidad, yo lo hago, Señor. Aprender a tener misericordia es id. Trabajar para que las personas puedan entrar en el reino de los cielos. Ese es el llamado a la misericordia quiero. Y no al sacrificio. Porque es muy bonito estar yendo cada domingo, sentándose casi en el mismo lugar. Es más, hasta casi los nombres tienen de las personas que se sientan ahí. Y luego cuando llega la persona un poquito tarde y ve que su lugar está ocupado, voltea con cara de, ay, ese era mi lugar. Y se tiene que mover a otro. Y ahí va con la pena, ¿no? Porque ya agarró cierto estilo de, es que desde ahí me acomodo mejor para ver los cantos. Es que desde ahí me acomodo mejor para escuchar. Es que ahí sí alcanzo a ver. Y la gente de manera rutinaria entra en esta vida de sacrificios. ¿Sí? Amado, los sacrificios no van a salvar a nadie. Que vayas a un lugar y te sientes a escuchar está bien, pero no van a salvar a nadie. No es estar ahí el ir por los perdidos.
Es estar buscando todos los medios, echar a volar la imaginación, buscar la creatividad, estar viendo la manera de amar, de servir, de ir tras las pisadas de nuestro Maestro. Misericordia quiero y no sacrificio. Ve por ellos, no te quedes sentado, esperando a ver quién más lo hace. Si te acordaste, ponte a orar. Si te lo encontraste, abrázalo. Oye, pero pues es que es uno de esos que se fue. ¿Y? ¿Y eso qué? Abrázalo. Y si no te quiere abrazar, pues ya, te retiras y listo. Pero acércate a amar. No te detengas. Date en 100% como Jesús también lo hizo. ¿Sí? Amado, de verdad, ensanchemos nuestro corazón. Sentirnos mejor que los demás no nos garantiza nada. Creer que estamos en una iglesia con sana doctrina, con una estructura bien establecida, etc., no garantiza nada. Necesitamos aprender a ser misericordiosos. Échele un grito a aquella persona que hace tiempo le vino a su cabeza. Va a ver que le va a ayudar. Hágalo. Encomienda a Jehová su camino y háblele. Y ya que pudo establecer contacto, si en algo te hace falta sabiduría o inteligencia, o cómo le hago, cómo lo ayudo, pues le pregunta. Pero ya estás haciendo misericordia. Ya no nada más estás viviendo de sacrificios. Es que yo me aviento 1 hora y media en llegar a mi iglesia. Está bueno, qué bueno. Pero eso no es misericordia quiero. Misericordia quiero es estar por los que están necesitados. Estar trabajando en recoger las redes, estar haciendo lo necesario para jalar la red y que la persona se acerque más al Evangelio. Amados, es lo único que cambia el corazón. ¿Cómo nos vamos a quedar callados si lo único que tenemos para poder ofrecer es aquello que cambió nuestras vidas? No podemos quedarnos con los brazos cruzados y estar repartiendo ayudas por todos lados nada más. Id y sabed lo que significa misericordia quiero. ¿Sí? Lo dice Jesús porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amado, si tu corazón se carga de esta manera, aprenderás lo que significa misericordia quiero. Coloca en tu corazón esta verdad. Jesús no vino a los buenos. Si hay alguien que ya se cree bueno, está bien, déjalo. Ve por el que se cree malo, el que sabe que está mal. Si alguien te dice, es que yo soy cristiano y yo ya llevo 80 años en el Evangelio y llevo 50 de ser predicador, y está bien, no te preocupes, ahí déjalo. Ve por el que no sabe hacer nada. Atiende a aquellos que sí están diciendo, hey, por aquí, levanto mi mano, ayúdame. ¿Te acuerdas de Pablo? Pablo tuvo una visión donde se le presenta a un macedonio y le dice, ven y ayúdanos. Macedonia era una provincia del Imperio Romano, ¿sí? Parte de lo que hoy es Grecia. Bueno, él le dijo, el macedonio, ven y ayúdanos. Y Pablo, en lugar de quedarse en la zona donde ya estaba teniendo cierto alcance, toma la decisión de ir por los necesitados y se va a Macedonia. ¿Sí? Eso es aprender a hacer misericordia. No ha venido Jesús a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, a salvarlos. Entonces, ¿en dónde debemos de concentrar nuestros esfuerzos? En ayudar a aquellos que saben que necesitan ayuda. Hay ocasiones en las cuales te vas a encontrar con pared y te vas a encontrar con personas difíciles. Mantén tu oración, mantén tu amor, continúa hablándoles hasta que de plano te puedan cerrar la puerta, pero ya serán ellos. No se la cierres tú. Un cristiano jamás va a cerrarle la puerta a nadie que sea cristiano, que tenga el corazón de Jesús. Un cristiano no le va a cerrar las puertas a nadie, amado. Jamás. El que no lo es, seguramente lo hará. Con argumentos, pero lo hará. Pero quien entiende lo que significa misericordia quiero, jamás le va a cerrar la puerta a nadie. Su puerta, su corazón,
sus palabras, sus esfuerzos estarán dedicados a ganar almas. Espero me esté dando a entender, amado. No es un mero sentimiento, son acciones. A veces, el simple hecho de repartir un volantito, o una invitación, o un pequeño video, o sea, estas cosas pueden hacer lo que no te imaginas, amados. Muchas personas, de verdad, de distintas partes de América Latina, me han hecho saber el beneficio que les ha sido escuchar ciertas enseñanzas. Porque alguien más se las dio, no porque yo le haya mandado específicamente, porque yo a lo mejor ni lo conocía. Pero alguien que sí lo amó, que tuvo misericordia, le dijo, oye, escucha esto. Dedícale una hora. Y Dios ha estado hablando, y Dios ha estado haciendo su misericordia, y ha estado teniendo compasión de nosotros. Amados, te invito a que no solo busques ese sentimiento que te haga llorar por alguien, sino que te lleve a actuar por alguien. Sí. Misericordia quiero, no sacrificio. Los sacrificios no sirven de nada. El actuar, el ir y aprender, eso es distinto. Sí. Aprender a ser misericordiosos es lo que Dios desea que hagamos. ¿En qué otro punto podemos aprender a ser misericordia? Porque esta es una misericordia, sí, de actuar, de hacer las cosas, de estar llamando a los que se necesitan. Pero también hay otro tipo de misericordia a la que Jesús se refiere, que tiene que ver con la benevolencia, con el pensar bien, con el actuar pensando a favor de las personas. Vamos ahí mismo al Evangelio de Mateo, pero en el capítulo número 12. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Aquí vemos otra faceta de la misericordia. Una, la que vimos, actuar buscando salvar al que se había perdido. Pero también aquí nos enseña Jesús a pensar con misericordia. Aquí nos encontramos con una parte de la misericordia que a los fariseos les sigue disgustando hasta el día de hoy, o a los hijos de los fariseos que hoy existen, ¿sí?, que les sigue incomodando. Jesús iba por los campos, era temprano, tuvieron hambre los discípulos, y lo que hicieron fue que empezaron a arrancar espigas de trigo y a comérselas, en un día de reposo. Casualmente, porque los fariseos siempre estaban pegados a Jesús y a sus discípulos, estaban por ahí unos fariseos que les dijeron, ay, mira nada más, están desobedeciendo a Dios. Están haciendo lo que no es lícito hacer en día de reposo. Y efectivamente, en día de reposo no era lícito arrancar espigas de trigo. Era lícito arrancar espigas de trigo un día antes, aunque no fueran sus sembrados. Había una ley que le permitía a las personas que tenían hambre poder en un momento dado cosechar o comerse algunas espigas de trigo. Pero este día no era lícito. El día anterior sí podía haber sido lícito, hoy no era lícito por la ley. Y entonces los fariseos dijeron, Jesús, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito, están pecando. Son personas que están ofendiendo a Dios. Y entonces la respuesta de Jesús implica un pensamiento misericordioso. Algo que no gusta mucho cuando nos sentimos mejores que otros.
Cuando nos sentimos mejores que otras personas, la tendencia es a señalar, a condenar, a confrontar. ¿Sí? Mientras que cuando se tiene un pensamiento misericordioso, la tendencia es a justificar. Interesante este punto de vista, porque tiene que ver con misericordia. Jesús les dice a los fariseos, ¿no te acuerdas lo que hizo David qué hizo cuando él y los que con él iba tuvieron hambre? ¿Cómo entró en el templo y comieron de los panes de la proposición él y los que con él estaban? ¿No les era lícito? No. ¿Estaba en una ley? Sí, pero tenían hambre. ¿Sí? Tenían hambre y comieron de lo que no les era lícito y fueron sin culpa. ¿O no sabes que los sacerdotes cuando ministran en el templo tienen que trabajar? Y es día de reposo, ¿eh? Y tienen que trabajar. Y están trabajando y están haciendo la obra del ministerio del templo y están trabajando y es día de reposo. Pero son sin culpa. Si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús está dando por inocente a sus discípulos por lo que acababan de hacer. Este pensamiento también se llama misericordia. Por eso lo relaciona, si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. A ver, amados, lo que en la Biblia dice que es pecado, solo eso lo es. No querramos agregar más ni quitarle. Lo que los discípulos estaban haciendo no tenía que ver con una cuestión moral. ¿Sí? Pero cuando el religioso, cuando aquel que se siente un poco mejor que sus semejantes, un poco más sabio, un poco más teólogo, un poquito más erudito que los demás, piensa sin misericordia, siempre está queriendo contrastarse para parecer más justo. Tengamos pensamientos de misericordia. No condenemos a los inocentes. Eso es parte de pensar con misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Entonces vemos que la misericordia surge de acá y también se aplica. La misericordia es un estado del alma y por lo tanto podemos ser compasivos, benevolentes, no ser personas que estén mirando a ver qué es lo que otras personas están haciendo. ¿Sí? Hoy en día, ¿cómo se han levantado grandes atalayas diciendo y tornando y echando habladas de un lado y habladas del otro y etcétera? A ver, Jesús dijo de una manera muy clarita que el que no recoge, desparrama. El que no recoge con él, desparrama. Entonces, si esas personas que vociferan, que están hablando, que hacen alusión y abanderan causas en contra de otras personas, no están haciendo ninguna otra cosa más que eso, con todo respeto, no están, pero para nada recogiendo con Cristo. Y sí están desparramando. Sí. Aprendamos a ser justos en nuestros juicios. Lo que la Biblia diga que es pecado, eso es. No quieras ponerle palabras a la Biblia que no dice. Hay listas de pecados y esos son. Y sujétate a ellos. No le agregues ni le quites nada. ¿De acuerdo? Aquí encontramos entonces a Jesús enseñándonos a ser misericordiosos, tanto en nuestra manera de actuar con nuestros semejantes, como en nuestra manera de pensar de nuestros semejantes. Porque ya después, todo publicano, por el hecho de ser publicano, estaba mal. O sea, ya era recaudador de impuestos y todo lo que generara de acciones ese recaudador de impuestos era pecaminoso. Como los romanos y los centuriones. Todo lo que girara en torno a los opresores estaba mal. Oye, es que ahí hay un romano que tiene temor de Dios, pero es romano. No puede caminar con nosotros. Oye, pero es temeroso de Dios. Sí, pero es romano. Pero es publicano. Oye, pero no se le conoce ninguna maldad, vive bien. Se apega a la palabra de Dios, pero no está aquí con nosotros.
En otras palabras, seamos bien cautelosos porque aprendemos o tenemos que aprender a pensar con misericordia y a actuar con misericordia. Jesús nos está enseñando dos cosas. Misericordia quiero en nuestra relación práctica con nuestros semejantes y misericordia quiero en nuestra manera de pensar de nuestros semejantes. Por favor, seamos misericordiosos. Si no nos vemos a nosotros mismos por encima de nadie, de verdad vamos a poder avanzar en el aprendizaje de lo que es la misericordia y la bondad de Dios. Esto no quiere decir, y lo aclaro, que nos tenemos que tapar los ojos ante el pecado. No, lo que es pecado es pecado. El que es mentiroso. Se acabó. Pero voy por el mentiroso y lo salvo. O sea, voy en el nombre de Jesús, porque Jesús vino por ellos y lo rescato. No me le quedo viendo a censurarlo, sino que busco hacerle bien. La misericordia tiene que ver en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Las dos facetas de la misericordia son aprendidas y Jesús nos está enseñando cómo actuar con misericordia. Amado, nunca te sientas mejor que nadie. Tú te levantaste igual que yo el día de hoy porque Dios tuvo misericordia para darnos vida. Por eso estamos respirando en este momento. Dependemos de su misericordia. Tenemos vida por su misericordia. Si fuésemos sujetos al escrutinio y a la vara de la santidad de Dios, ninguno de nosotros tendría vida el día de hoy. El mundo no tendría un día más de vida. Pero Dios es misericordioso, paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quien tenga que hacerlo, que se arrepienta, que vuelva su corazón a Dios. Pero no estemos comiéndonos unos a otros, sino antes bien siendo perdonadores unos de otros, soportándonos en amor los unos con los otros. Misericordia quiero y no sacrificio. De nada te va a servir decirte santo si no actúas con la santidad con la que Jesús actuó con los publicanos y pecadores, con sus propios hermanos en la fe, con sus discípulos, al justificarlos. Amado, amada, aprendamos lo que significa ser misericordiosos. Lo necesitamos, porque con la vara que midamos seremos medidos. Y yo no quisiera que ninguno de los que están viendo este video, este enlace, vaya a llegar el día en el cual digan: pero tú te condujiste de esta manera con fulano de tal. Pero es que el Señor estaba haciendo esto. ¿Y qué hiciste al respecto? ¿Lo amaste? ¿Lo abrazaste? ¿Le hiciste ver su error? Por medio del amor, no de la censura. Porque hay muchos que quieren, en el nombre del amor, censurar. Y no es lo mismo. Censurar y amar no es lo mismo. Criticar y amar no es lo mismo. Juzgar y amar no es lo mismo. ¿Sabes cómo demuestras que estás amando a alguien? Cuando termina en los pies de Jesús. Ese es el verdadero amor. Todo lo que le quieras poner de argumentos, que si le dije sus verdades y se alejó, eso no es amor. Eso no es amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y los pecados que ha hecho contra ti pudieran haber sido cubiertos y llevados a la cruz, si lo hubieras llevado a la cruz. Pero hay personas que aman sentirse mejor que los demás y buscan siempre los errores en los demás. Jesús no era así, no actúa de esa manera. Yo te invito a que meditemos y reflexionemos y le pidamos a Dios de verdad: Señor, perdóname porque yo no he sido justo en mi trato con las personas. He hecho cosas, he actuado de maneras que no son correctas con mi prójimo. Perdóname. He sido una persona que se ha creído mejor que otros, que prefiere estar
con los santos que ir por los desesperados, por la oveja perdida. Que si encuentro algún buen material para la gloria de Dios y que puede servirle a alguien, me detengo a pensar si se lo merece o no. Ay, amado, ninguno nos merecemos nada. Lo único que nos hemos ganado a pulso es el infierno, y de ahí nos rescató Dios. Eso sí nos lo ganamos a pulso. Eso sí lo merecemos. Pero merecer cosas buenas de Dios es su pura gracia. Es su pura misericordia. Vamos a meditar con un canto y pedirle a Dios que cambie nuestro chip, que nos corrija de verdad, que dejemos de estar mirando de la paja del ojo ajeno y podamos ver con compasión y actuar con compasión por aquellos que lo necesitan. Su tumba vacía está para probar que vive. Vamos a volver a entonar el canto y meditar en lo que dice la letra. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo. No vino por los mejores, ni por los más santos, sino vino para amar, para salvar y para perdonar. Armémonos de este mismo sentir en Cristo. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida, Eso es misericordia. por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Y porque vive, puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía
Enséñanos a actuar con misericordia, Señor. Gracias porque sabemos a qué has venido a este mundo, Padre. Quieres salvar personas. Quieres salvar a publicanos y pecadores. Oh Señor, hay tantos. Fórmate un ejército de misericordia y reconciliación, Señor. Que podamos tener este espíritu, Señor, este propósito de poder ir por la oveja perdida, de tener misericordia y de reconciliar al mundo contigo, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Haznos partícipe de tu ministerio, Señor. Gracias, Jesús. Porque vive, puedo vivir mañana. Porque vive no hay más temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba